Bienvenido a mi canal. Si no conoces Notion, hoy vas a descubrir una de las mejores herramientas con la que me he cruzado después de varios años utilizándola. En este vídeo te voy a enseñar qué es Notion y cómo tienes que obtener una cuenta totalmente gratuita. Si estás listo para transformar la forma en que trabajas y te organizas, quédate un rato conmigo. Notion es una aplicación sencilla y potente. Es no code. Puedes empezar cuando quieras con ella. Sustituye a muchas otras aplicaciones mucho más complejas y que están separadas entre ellas, y así con una sola aplicación lo tendrás prácticamente todo. En 2023 todavía estás empleando Word. ¿En serio? Pues sigue este vídeo y más vídeos que voy a hacer y verás que emplear esas herramientas tan anticuadas no te sirven. La nube, capacidades, ¿esto qué es? Aquí tenemos capacidad ilimitada, gratis, con su plan gratuito. Ya iremos viendo diferentes planes. Sí, así como lo ves, la inteligencia artificial está en Notion. No es necesario que vayas a ChatGPT, no es necesario que vayas a otras plataformas para hacer tu trabajo, no es necesario que copies de un sitio para pegar en otro, no es necesario que estés limitado a esos chats que a veces se borran, sino que aquí lo tienes todo. ¿Y dónde lo tienes? Conmigo. Aquí tienes la dirección de la web de Notion, totalmente en español. Hay que decir que Notion está como aplicación web, significa que no necesitas ningún tipo de instalación. Ahora hablaremos un poco de esto, pero como ves aquí te voy enseñando ejemplos y además no son pocas las empresas y conocidas que emplean este sistema. Notion lleva bastantes años con nosotros. Podemos hacer wikis, tener documentación, crear procesos de proyectos. Nos ayuda la inteligencia artificial. Estamos unificando en un solo sitio un montón de herramientas que antes teníamos y teníamos que registrarnos en una y en otra, muy tedioso. Desde aquí nos podemos registrar, ¿de acuerdo? Pues lo primero de todo será la opción de consigue Notion gratis. Como vemos aquí, pulsamos. Como ves, después de pulsar el botón, aquí tenemos la zona de registro. Podéis, como veis, lo de siempre, podemos registrarnos con la cuenta de Google, que es bastante habitual. Podemos registrarnos con un correo que tengamos de la empresa o un correo que tengáis vuestro propio o con un correo de Apple. ¿Vale? Todas estas opciones son opciones bastante habituales. Yo me voy a registrar con este correo. Después de introducir el correo electrónico, como veis, nos dice que nos envía un código al email. Lo que hay que hacer es ir al email que le habéis puesto y comprobar que tenéis ese código. Ese código lo copiáis y lo pegáis en esta zona. Le damos aquí a continuar y se nos inicia esta zona de preguntas. Aceptamos todas las cookies o rechazamos todas, lo que queráis, pero quitamos esta barra de aquí abajo y así empezaremos bien este formulario. Aquí, como dice, como quieres que te llamemos, pues cada uno aquí que ponga lo que quiera. Establecer una contraseña. Después de elegir la contraseña, el nombre de la contraseña, pues aquí cada uno pues elige si quiere publicidad o no quiere. Aquí, ¿cómo tienes pensado usar Notion? Da completamente igual, ya os lo digo ya, si elegimos uno y otro, ¿vale? No os van a cobrar ni van a hacer ningún cambio interno. Lo único que van a enseñaros es unas plantillas más estilo equipo, más estilo personal o más estilo aula. Eso sí,
pero no os preocupéis que no os van a cobrar nada. Voy a poner esta, por ejemplo, en personal, que es la más básica. Y como veis, aquí tenemos nuestra cuenta creada, activada. Aquí tienes algunas plantillas, como nos dice. Como veis, aquí tenéis diferentes plantillas que os ofrece Notion. Y aquí arriba veis Notion de y va a salir vuestro nombre, el nombre que habéis puesto antes, ¿vale? Aquí ya os aseguráis que tenéis, como veis, vuestro correo electrónico, vuestro Notion. Esta es vuestra zona privada. Lo remarco porque en Notion es muy normal tener o compartir páginas con otros usuarios. Vamos al siguiente paso que yo encuentro interesante, es que os descarguéis y os instaléis el web clipper de Notion. Aquí lo que podemos instalar en vuestro navegador, en Chrome, en Safari o Firefox, pues una pequeña extensión que cuando encontréis algo interesante por internet podéis capturarla, y además esta captura es sin publicidad, es una captura directa del contenido, ¿vale? Es muy cómodo. Aquí os dejo para que veáis bien cuál es el enlace. Aquí os dejo también la página web donde podéis conseguir la aplicación. Esta aplicación está para Mac y para Windows. Aquí tenemos también la descarga, ¿no? Si queréis ver un poco la descarga para móviles. Y por si esto no fuera poco, también tenemos nuestra zona de inteligencia artificial dentro de Notion. Al final estamos un poco en la misma tesitura, que no tenemos todo concentrado en la misma aplicación, no tenemos que saltar de aplicación en aplicación, y al final esto es muy cómodo. Aquí tenéis vuestro Notion, aquí tenéis la opción de tener un plugin en el navegador consumiendo o quedándoos o copiando esas páginas, artículos de blogs que os interesa. Aquí tenéis la posibilidad de descargaros la aplicación en vuestro sistema operativo. Aquí tenemos la opción también de tener la aplicación nativa en vuestros móviles. Y os digo, inteligencia artificial. Yo creo que hasta aquí hemos visto nuestra introducción a Notion. En otros vídeos veremos el inicio de cómo se utiliza esta gran aplicación. Un saludo, nos vemos.